seguidores de YouTube, bienvenidos nuevamente. Amigos de YouTube, las últimas informaciones sobre la crisis económica de Europa no son de nada buenas. Ok, aunque yo siempre he dicho a través de los videos que he puesto para ustedes, siempre he dicho que la crisis económica de Europa no se va a resolver hasta que el IMF, y estoy hablando del Fondo Monetario Internacional, ok, el Banco Central Europeo, la Comunidad Europea, cambien su política monetaria. Y cuando digo política monetaria, me refiero a que cambien este sistema que han implementado en los últimos años. Cuando digo esto, me refiero yo a medidas de austeridad a los diferentes países a los que se les aporta o se les apoya financieramente o que se les da un préstamo por parte de cualquiera de estas dos instituciones, ya sea el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, en los últimos titulares que vienen precisamente de esta región referentes a esa crisis económica de la cual yo hablo y que afecta al final de cuentas a todo el mundo, ¿ok? Porque tarde o temprano lo que sucede en Europa sucede en Estados Unidos y tarde o temprano nos afecta a todos en general, sin importar en qué país o qué región estemos. Ok, miren, por ejemplo, marchas en contra de medidas de austeridad se realizan en Portugal y en España, ¿ok? O sea, hoy, 2 de junio del 2013, en Portugal y en España, hay gente en la calle protestando, marchando en contra de las medidas de austeridad impuestas por sus gobiernos, ¿ok? Otra, de hoy, precisamente, que son todas, son de hoy, por ejemplo, Grecia, trabajadores protestan ante una ley que los perjudicaría, ¿ok? Una ley que trata de pasar la legislación griega para en contra de los trabajadores, o sea, una ley que los va a perjudicar tarde o temprano, ¿ok? Otra, en Italia, hoy se alcanzó un nuevo récord en el desempleo y alcanzó su máximo nivel en 36 años, ¿ok? En 36 años nunca se había visto tanto desempleo como hoy en Italia. Otro, en Europa, el desempleo alcanzó su máximo nivel y no estoy hablando de Italia, España, Francia o Portugal, estoy hablando de toda la comunidad europea o todos y cada uno de los países que la integran, ¿ok? Son 17 países integrados y otros 10 que quieren adherirse a la comunidad europea. Pero esos 17 que ya son parte de Europa y que siempre han formado parte de Europa, son los que en estos momentos alcanzan su máximo nivel de desempleo. 17 países. Europa alcanza en sí a su máximo capacidad el desempleo. O sea que en algo nunca antes visto en Europa, ahora es una realidad. ¿Ok? Alcanza su máximo nivel. Mientras que en Alemania se están realizando marchas en contra del capitalismo. Todas y cada una de estas noticias son de hoy, amigos. Todas y cada una. Imagínese usted cómo están las cosas en Europa. ¿Ok? Pero más allá de eso, ¿sabe por qué? Por ejemplo, por así decirlo, yo sé que en Grecia y en España las cosas no van a cambiar. O sea, más bien en Portugal y en España, porque las medidas de austeridad impuestas por sus gobiernos cada vez afectan más a la sociedad en común y principalmente a todos y cada uno de los que dependen de los servicios gubernamentales, ya que es aquí, en estas instituciones gubernamentales donde se están haciendo los mayores recortes, ¿ok? Los mayores recortes, o sea, si te beneficiaba el transporte público, la educación y la salud, es aquí donde están recortando obviamente los presupuestos y esto tarde o temprano te viene a pasar la factura a ti, sí, a ti. Ese es el problema, al contribuyente, a la gente común, a la gente trabajadora. Ahora, la de Grecia, y estoy hablando, sí, la de Grecia, la ley. ¿Saben de qué ridícula es esta ley? Esta ley ahora pretende, con esta ley, la legislación griega, pretende que las marchas sean prohibidas. Hágame usted el carajo favor. O sea, tu única libertad de expresión que tienes en estos momentos es decir lo que piensas y lo que sientes y salir a la calle a exponerlo. Ahora, el gobierno de Grecia pretende quitar esa medida. O sea, si ahora se realizan marchas a partir, todavía la ley no ha sido pasada, pero es lo que pretende, si esta ley pasa, ahora será prohibido salir a las calles a protestar por una ley o por un inconformismo, algo que no te guste del gobierno.
hágame usted el carajo favor. O sea, no solamente ya les impusieron medidas de austeridad, no solamente están viviendo en la pobreza, no solamente el desempleo alcanza su máximo nivel en Europa, o sea, tenemos miles y millones de personas desempleadas, tenemos las familias trabajando con un miembro, comiendo mal, viviendo mal, sin alcanzar a pagar sus hipotecas, y sin embargo, todavía, aparte de que no tienen nada, ahora viene el gobierno y les va a imponer una ley que les prohíba salir a la calle a protestar. Cabrón, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que buscan los gobiernos europeos realmente? O sea, esto ya es totalmente ridículo y absurdo. Están viviendo en una dictadura. Ah, no, pero se consideran, los gobiernos europeos se consideran lo máximo, se consideran aquellos que son lo máximo en democracia. Y si a esto agregamos estas leyes que están imponiendo estos gobiernos en estas regiones, en Grecia, en Italia, en España, en contra de su población, estamos hablando de dictadores, no estamos hablando de países democráticos o gobiernos democráticos. Esto es dictadura, ¿ok? Eso es dictadura. Ahora, no solamente eso. Ahora, por ejemplo, en Europa, ¿ok? Miren, en Europa, su máximo nivel, ese es el problema. Yo siempre lo he dicho y lo voy a decir otra vez. Europa alcanza su máximo nivel en desempleo. Ok, su máximo nivel. O sea que en los últimos 2 décadas nunca habíamos visto en Europa tanto desempleo. Pero no solamente es Francia, es Inglaterra, es Portugal, es España, es Italia. Son todos y cada uno de los países que lo forman, o que forman este bloque europeo. Estoy hablando de la Unión Europea. Pero ahora las leyes, aparte de todas y cada una de estas, digamos, medidas de austeridad que se le han impuesto a la población en todos y cada uno de estos países, ahora, poco a poco también les van quitando las libertades civiles. ¿Ok? Amigos, eso lo que les estoy diciendo, créanmelo, quien quiera que no quiera prestar atención, esto es crítico. Porque esto es dictadura. Y cuando es dictadura, entonces no tienes derecho a hablar, se te va a someter, van a utilizar la policía para someterte. Y eso no es libertad, eso es dictadura. Amigos, es tiempo de despertar antes de que definitivamente el mundo ya no sea más que un caos y nuestros políticos sean dictadores. Amigos, nos vemos a la próxima. Muchas gracias.